Antes de las procesiones y de las palmas benditas, la Semana Santa de verdad comenzaba con un olor muy particular. ¿Lo recuerdas? Era el aroma que salía de la cocina de la abuela, un perfume a canela y papelón que nos decía que algo especial estaba por suceder. Eran recetas que no vivían en ningún libro, sino en sus manos, en su memoria. Y hoy, muchos de esos sabores simplemente se han ido con el tiempo. Vamos a recordar algunos. Quizás encuentres ese que tu familia ya no volvió a preparar. El arroz con leche, pero no cualquiera. El de Semana Santa llevaba coco. Ese era el secreto. El sonido de la cuchara de madera de la abuela, raspando el fondo de la olla para que no se pegara, es una música que no se olvida. Era una cremosidad que llenaba la boca, y ese aroma a canela en rama, inconfundible. Lo dejaban reposar en la encimera de formica, en un tazón de peltre, esperando a que lo sirvieran tibio o frío de la nevera. Un clásico que, si bien aún existe, ya no se cocina con esa calma, con esa paciencia de antes. ¿Y qué me dices del dulce de lechosa? Ese sí que era el rey de la mesa. La lechosa tenía que estar verde, dura como una piedra. Ver a la abuela cortarla en tiritas finas y perfectas era todo un arte. Luego venía la magia lenta, horas de cocción en un almíbar oscuro de papelón, con ese toque picante de los clavitos de olor. La cocina entera se impregnaba de ese olor. No era solo cocinar, era una prueba de paciencia, un acto de amor que transformaba esa fruta dura en hebras traslúcidas y brillantes. Era el postre que definía la semana. Los buñuelos de yuca, otro tesoro que no podía faltar. Se hacían con la yuca sancochada, todavía tibia, que se amasaba hasta quedar suave. Sentir esa masa en las manos es un recuerdo imborrable. Luego se formaban bolitas imperfectas, que se freían hasta que el aceite burbujeaba con alegría. Y al final, ese baño generoso de almíbar de papelón bien espeso, que los dejaba brillantes. Por fuera quedaban crujientes, pero por dentro eran pura suavidad. ¿Te acuerdas de ese primer mordisco? Era irresistible. El majarete. Ese es un sabor de otra época. Un postre espeso, denso, hecho con la leche pura del coco, harina de maíz y el dulzor inconfundible del papelón. Su preparación era un ritual de revolver y revolver, sin descanso. Se cocinaba a fuego muy bajo, hasta que la mezcla se despegaba de la olla. Luego se vertía en un molde y se dejaba enfriar, hasta que cuajaba. Su sabor era profundo, a coco tostado, y su textura no se parecía a nada. Hoy en día, ¿quién se toma el tiempo de hacer un majarete desde cero? El quesillo es un clásico, pero en Semana Santa se vestía de gala con coco. Era la versión familiar del flan, pero con esa textura única que le daban los huequitos. Se hacía con huevos, leche condensada y el coco recién rallado, que se sentía en cada bocado. Se cocinaba despacito, a baño de María, hasta que el caramelo del fondo se volvía casi negro, ambarino. El resultado era un postre delicado, suave, con ese contraste perfecto entre el caramelo amargo y el dulce del coco. Una maravilla. El dulce de leche cortada. Ese sí que era un sabor que nos conectaba con la infancia. Se preparaba con leche entera y azúcar, cocinándose por horas y horas en una olla grande. La clave era la paciencia. Remover y remover con una paleta de madera hasta que espesaba. Dependiendo de la mano de la abuela, podía quedar como una crema suave para untar, o tan sólido que se podía cortar en cuadritos. Un postre tan simple, pero que guardaba el sabor de toda una vida. Es increíble cómo estos sabores nos transportan, ¿verdad? Si estas historias resuenan contigo, si te traen de vuelta esos días, te invito a que te suscribas a Secretos de Nuestra Época. Aquí, nos dedicamos a mantener viva esa memoria. Juntos. El cabello de Ángel. Su nombre ya era pura poesía. Se hacía con una calabaza especial, de pulpa blanca y fibrosa. Cocinarla era un espectáculo. Ver cómo la pulpa se deshacía lentamente en el almíbar, hasta convertirse en hebras doradas y dulces. Se usaba mucho para rellenar pasteles, o se comía solo, a cucharadas. Hoy muy poca gente se toma el trabajo de prepararlo, pero si lo probaste alguna vez, esa textura de hilos dulces en la boca es imposible de olvidar. Los coquitos o besitos de coco eran la merienda perfecta. Pequeños bocados hechos con coco rallado, papelón y un poquito de harina para darles cuerpo. Se horneaban sobre una bandeja, hasta que los bordes se ponían dorados y crujientes. Eran pequeños, dulces
y llenos de ese sabor a hogar que ahora es tan difícil de encontrar. El olor que dejaban en la casa al salir del horno era una invitación a la felicidad. El manjar, otra joya que dependía de la cosecha del patio, podía ser de naranja, de parchita o de ese mango que caía maduro en el jardín. Se cocinaba la pulpa con azúcar por horas, hasta que se convertía en una crema densa, casi una jalea sólida que se podía cortar con cuchillo. El sabor era una explosión en la boca, ese balance perfecto entre lo ácido de la fruta y el dulce profundo del azúcar. Una cucharadita era suficiente para hacerte cerrar los ojos. La torta de piña, aunque no era solo de estas fechas, en muchas casas era la reina de la mesa del domingo de resurrección. El truco estaba en el molde, donde se colocaban las rodajas de piña con un buen caramelo. Luego, se vertía la mezcla del bizcocho encima. La verdadera magia ocurría al desmoldarla, cuando la torta aún estaba tibia. Ver esas rodajas de piña caramelizadas en la parte de arriba era una imagen de fiesta, un recuerdo que muchos atesoramos. El dulce de Icaco. Este es uno para conocedores. El icaco es una fruta pequeña, casi silvestre, que no se ve en todas partes. Se cocinaba entera con su semilla, en un almíbar oscuro hasta que la fruta se arrugaba y se ponía casi negra. Su sabor es potente, único, una mezcla de dulce y ácido que no se parece a nada. Si tuviste la suerte de probarlo, sabes perfectamente que es un sabor que se queda grabado en la memoria para siempre. Y el dulce de jobo, otro de esos tesoros casi perdidos. Se prepara con esa fruta pequeña y amarilla, de sabor intenso. Se cocinaba con azúcar hasta hacer una especie de mermelada rústica, con todo y sus semillas. Tenía un gusto muy particular, entre ácido y dulce, que refrescaba el paladar. Si tú llegaste a comer dulce de jobo en casa de tu abuela, entonces tú y yo compartimos una infancia en una Venezuela que ya no es exactamente igual. Y lo más curioso, lo que de verdad da nostalgia, es que muchos de estos postres no se fueron por ser complicados. Se fueron en silencio. Se fueron porque la vida se aceleró, porque las recetas de la abuela se quedaron en su memoria y no pasaron a la siguiente generación. Se perdió la costumbre de pasar una tarde entera en la cocina, simplemente por el placer de crear algo juntos. Pero la memoria tiene sabor, y por eso quiero preguntarte algo muy personal. Cierra los ojos por un momento. ¿Cuál de estos dulces todavía perfuma tu casa en Semana Santa? Y más importante, cuéntame en los comentarios la historia de ese postre que ya no has vuelto a probar, ese que está ligado para siempre al recuerdo de tu abuela o de tu mamá. Quiero leer esas historias. Si te ha gustado este viaje al pasado, suscríbete a Secretos de Nuestra Época, para que juntos sigamos recordando.